Hola a todos, muy buena tarde. Es un gusto que podamos compartir este espacio. Como lo hemos venido anunciando, hoy hacemos la publicación de esta charla junto con Esperanza. Bueno, en un momento pasamos a conocer toda la información de la charla. La idea es que pues, nos puedan dejar sus comentarios y bueno, la intención con el tema de hoy es que podamos completar este ciclo de temas relacionados al duelo y también completar como complemento a las publicaciones del blog de Val, que también les invitamos a leerlo si aún no lo han visitado. Entonces, con todo cariño, vamos a empezar con el tema. Se trata de sanar, se llama Sanando las relaciones con bebés nacidos muertos y abortados. Entonces, estamos con Esperanza. Ella es especialista en tanatología y coach para el duelo. Entonces, para enfrentar el duelo. Iniciamos y bueno, aquí vamos a aprovechar el tema al máximo. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jenny. Y de nuevo saludarles cordialmente y deseándoles pues lo mejor. Hoy quiero plantear este tema de gran importancia y que de alguna forma sigue siendo aún tabú. Muchas mujeres, muchos padres y muchas familias en general a veces ni siquiera se atreven a comentar al respecto, y es sanando relaciones con niños nacidos muertos o abortados, que según las estadísticas, más o menos el 25 al 30% de los embarazos no llegan a término, es decir, hay abortos espontáneos o abortos provocados. También hay niños o bebecitos que no alcanzan a nacer o en el mismo parto fallecen o los primeros meses de vida simplemente se van. Entonces este es un shock muy muy grande, no solamente para la madre, sino para el padre y para la familia que está alrededor. Hoy quisiera abrirme a ustedes y contarles de alguna forma mi experiencia, que seguramente va a ser muy válida para algunas mujeres y, como insisto, algunos padres que han atravesado momentos similares y que no sabemos cómo afrontarlos, como fue mi caso. Pues nadie está preparado para eso y nadie en ningún momento ni siquiera se cruza por la cabeza o se cruza, pero pues algo que no va a suceder jamás, como que mi embarazo sea interrumpido o simplemente que ese bebecito no alcance a nacer. Entonces es uno de los shocks más duros que puede enfrentar una madre, y si el padre está presente, por supuesto que también él vive estas circunstancias bastante dolorosas. Entonces quiero comentarles mi experiencia. Yo quedé embarazada cuando le conté al padre del bebecito sobre esta situación. Simplemente desapareció, así que lo llevé a cabo yo solita, es decir, el periodo de gestación mientras duró. Y con una situación especial es que yo estaba en otro país, es decir, mi familia estaba en otro sitio, así que de alguna forma lo viví sola, acompañada así con muchas amistades maravillosas que agradeceré toda la vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo quedo embarazada, pues el orgullo, sentirme realizada, sentirme como una futura madre, contándole a todo el mundo, a mi familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, en fin, porque iba a ser una orgullosa madre, y dándole también nombre casi desde el principio a este ser. Entonces yo pensaba, si es niño se va a llamar Antonio, y si es niña, Amalia, así que el nombre era Antonio Amalia o Amalia Antonio. Y más o menos hacia los 6 meses y medio empecé con presión arterial alta,
y a los 7 meses de embarazo se dio la preeclampsia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Simplemente el torrente sanguíneo que debía llegar al bebecito se cerró y ya él no tuvo oxígeno ni tuvo sangre para continuar. Cuando yo empecé a experimentar que no tenía movimientos en mi matriz, es decir, que el bebecito se moviera como realmente debería ser, entonces por supuesto fui al ginecólogo y solo se escuchaba pues los sonidos de mi estómago porque ya no estaba allí. Cuando dijo lo que sucedió, pues simplemente yo quedé pasmada porque ni siquiera alcanzaba a comprender que esto estuviera sucediendo. Estuve 24 horas que trataron de inducir el parto, pero por supuesto no se dio porque la matriz no tenía por qué abrirse, puesto que no había estímulo por parte del feto. Así que hicieron una cesárea y salió pues Antonio, que fue un bebecito. Yo ya lo sabía a los 4 o 5 meses y pues me sentía súper orgullosa. En este proceso se dan todas las etapas que en algunas otras ocasiones yo he comentado, como es la negación. Simplemente esto no me puede estar ocurriendo a mí, esto es algo que simplemente no está pasando. Me quedé así pasmada y en shock durante algunos días. Pasaban muchas cosas a mi alrededor, pero yo ni me enteraba. No quería hablar con nadie, no quería tener contacto con el mundo externo porque me sentía, por un lado, muy sola y, por qué no decirlo, como avergonzada, porque no había podido llegar al término del nacimiento de este niño vivo. Ahora, pensando o diciendo estas cosas, como que sale algunas que ni siquiera las tenía planificadas de hablar de ese modo, pero esta fue la realidad. ¿Y por qué? Porque la sociedad espera que los embarazos lleguen a término. La familia espera que esto suceda y por supuesto la madre pues con más veras. Y según los datos médicos que ya lo comenté, realmente son muchísimos los abortos o los bebés que no alcanzan a nacer, más o menos un 30%, así que es un número en cierta forma considerable, pero pues ¿quién espera que yo sea parte de esta estadística? Entonces después de esa negación, pues viene la culpa, porque yo soy la responsable de no haberme cuidado lo suficiente. Fue responsable el hospital, el médico, el papá del bebecito, la familia, las circunstancias, etcétera, etcétera. Esta culpa me duró, valga la verdad, muchísimos años, hasta que fui entendiendo que era el momento en que él tenía que partir. Aunque fuera muy corto tiempo, ese fue su tiempo. Y también quisiera comentarles que hubo pues gente, muchísima gente llamándome, contestaba unas pocas llamadas o visitas porque no quería ver a nadie, quería estar aislada, quería estar sola. Y una de las llamadas fue de una persona pues significativa para mí, que me dijo: Esperanza, en algún momento usted va a encontrar un significado del por qué Antonio se fue antes de tiempo. Por supuesto, cuando ella lo dijo, yo me enojé, porque esto, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa? Y además, la gente que está alrededor dice tantas expresiones y tantas barbaridades que la gente no se da cuenta porque no tiene nada más que decir y tampoco sabe cómo expresarse. Como por ejemplo, no, pero no se preocupe, usted está muy joven y va a seguir teniendo hijos. O bueno, pues era un niño antes de nacer, así que pues como que no era tan importante, ¿verdad? Y lo dicen con una tranquilidad porque efectivamente no nos enseñan a cómo expresar los duelos o cómo dar un saludo a la gente que está en una situación
semejante. Efectivamente, como les estaba diciendo, pues no entendía por qué esta señora me había dicho eso. Y después de algunos años lo fui comprendiendo y esta es la razón por la cual yo doy estas charlas de sanando relaciones con niños nacidos muertos o abortados, porque siento que es una responsabilidad que tengo con la población en general y que la misión de Antonio al irse tan temprano es que yo lo pudiera hacer. Por supuesto, esto que estoy diciendo ahora es un proceso bastante largo a nivel físico, emocional y espiritual. Esto no nació de la noche a la mañana. Tuve, como ya dije, todo el proceso de duelo con mis enojos conmigo misma, enojo con Dios, porque ¿dónde estaba para que me hiciera semejante cosa? ¿Dónde estaba, pues es decir, la gente en general que no me pudieron apoyar? Entonces, después de la negación, después de la culpa, después del enojo, después del regateo, oiga Dios, si yo me porto bien, ¿será que usted me devuelve al bebecito? Parece inverosímil y parece que, bueno, es absurdo, pero es parte del proceso. Luego viene esta situación más compleja todavía, que es cuando se entra en el túnel, en el socavón, en la cueva, que es el proceso depresivo, porque todos y todas las que hemos vivido un duelo y mucho más, cuando un bebé, bien sea abortado o un bebé que nace muerto, y puede ser un aborto espontáneo o un aborto provocado, el proceso de duelo se maneja más o menos de la misma manera. Unos con mayor fuerza, otros tal vez menos, pero en términos generales viene siendo lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió durante esos meses? Porque en el duelo es como que se sale de una etapa, se entra a la otra, es como oleadas, como que viene una, termina, luego viene la otra, luego viene una que ya se supone que estaba superada y regresa. En el periodo de depresión, pues como su nombre lo indica, estamos que no queremos hablar o queremos hablar más de la cuenta y sobre todo de lo que sucedió, queremos comer mucho o no lo queremos hacer, queremos dormir o no queremos dormir, me quiero bañar, no quiero salir. Y la gente alrededor tratando de entender, algunas de mis amistades simplemente se alejaron y nunca más volvieron porque qué pereza tener de amiga a una persona así tan negativa para ese momento, y otras que la sigo cultivando y sigo agradeciendo de manera eterna. Pero es importante entender que esto sucede. Y después de esta depresión que me llevó hasta el fondo, y un día yo sentí que ese fondo, como un resorte, me lanzó hacia arriba y empecé mi proceso de sanación, mi proceso de cambio, mi proceso de transformación y mi proceso de entender por qué había sucedido esto y para qué, que es lo más importante. Entonces también quisiera comentar que qué pasa con las madres. Las madres tienen estas etapas más o menos como yo las estoy comentando y las estoy comentando en unos pocos minutos, pero esto puede llevar meses y puede llevar años. Y después de que este resorte salió y me lanzó hacia arriba, entonces vine a comprender y a empezar a leer mucho sobre la muerte, sobre los embarazos, sobre una serie de temas que consideraba importante para empezar a trabajar con madres y con padres, porque acordémonos que un embarazo, una mujer no queda embarazada sola, hay un 50% del padre y hay un 50% de la madre. Si ese padre está presente, hay que trabajar con él. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que mujeres y hombres manejamos las emociones de manera diferente.
Los padres usualmente entran en ese socavón y a veces duran hasta más que la misma madre, y la situación es que los hombres no expresan el dolor, que sienten un gran dolor físico, un gran dolor emocional, una gran pérdida, un enojo, una rabia, un malestar y un dolor físico, emocional y espiritual. Usualmente, cuando hay una pérdida porque un niño nació muerto o se muere en el primer año de vida o hubo un aborto espontáneo o provocado, si hay una pareja estable o si hay un hombre al lado de esta madre, usualmente se desequilibra esta pareja. Por eso es tan importante trabajar de manera individual y trabajar de manera en pareja. Además, socialmente hay como un mirar hacia otro lado cuando ha habido un niño muerto. Entonces, como les estaba diciendo, a nivel de pareja hay una desestructuración, hay un desequilibrio que en la mayoría de los casos viene a una separación o continúan juntos, pero cada uno como por su lado expresándose su dolor a sí mismo sin que haya realmente una integración y una sanación a nivel individual y como pareja. Así que yo recomiendo muchísimo el diálogo, el que se acuda a alguna persona, bien puede ser un pastor, un sacerdote, un consejero, un psicólogo, un terapeuta, un tanatólogo, alguien que los pueda orientar y los pueda guiar. No es bueno, después de atravesar por lo menos la negación y la culpa, seguir solos. Es importante en algunas ocasiones buscar ayuda, porque como también lo comentaba, muchas veces la sociedad o la familia voltea a otro lado y no se le da la importancia a la mujer, a la madre, al hombre, al padre, de estos sucesos. Es como que nunca pasó, pero sí pasó. Y es un ser humano que estuvo presente en el caso propio, en mi vida o en la vida de una mujer o de un padre específico. Y es importante también que si se tienen más hijos o ya hubo otros hijos, que se cuente cuántos hijos tiene. Dos, no tiene dos hijos. ¿Y los abortados o los nacidos muertos? No, esos no cuentan. Por supuesto que cuentan, porque estuvieron presentes un momento en la vida de esa madre y de ese padre y de esa familia. Tengo dos hijos y uno o dos que nacieron muertos o las circunstancias que cualquiera. Entonces, por favor, es una de las grandes recomendaciones que yo hago. También, después de que se ha podido salir de la depresión, del socavón o de la cueva y ya hay un proceso de transformación, de cambio, de liberación, de sentirse que ese bebé vino a este mundo un tiempo para darnos un mensaje o para que nosotras viviéramos determinadas circunstancias. Les recomiendo también tanto a padres como a madres que escríbanle una carta a ese bebecito independientemente de las circunstancias en que haya sido. Ahora tenemos esta facilidad de hacer una grabación si es que la queremos hacer. Ir escribiendo y vamos viendo cómo cada carta, cómo cada mensaje o cómo cada grabación se va haciendo más liberadora, más sanadora, hasta que podamos realmente dialogar con ese ser de manera espontánea y de manera más libre. Y digo que este cambio para mí en relación a Antonio, a este bebecito, es que ya puedo hablar de él sin sentirme triste y sin sentirme acongojada como sucedió
los primeros años, que simplemente no lo podía hacer porque lloraba o interrumpía esta conversación porque era algo demasiado grande y demasiado doloroso. Entonces es importante ir trabajando y buscando ayuda si consideramos necesario hacerlo. También si hay otros hijos o si hay alguien de la familia que está más involucrada en este proceso, pues que también intervenga en este tipo de terapias, que va a ser de gran ayuda para liberarnos y para sentirnos que podemos caminar sin tanto peso y con mayor liviandad. Aquí ustedes podrán encontrar el número telefónico, o podrán encontrar mi WhatsApp, o en redes sociales está como Centroval, si necesitan algún tipo de orientación, si necesitan algún tipo de consejo, o simplemente comentar lo que están viviendo, porque hay algo que siempre lo he dicho en otras charlas: los procesos de duelo, si no se realizan hoy, van a estar dormidos, van a estar ahí como latentes, y en el momento menos esperado vuelven a surgir. Por lo consiguiente, es indispensable que hagamos estos procesos para sanarnos a nosotros mismos, para sanar la relación con ese bebecito que ya no está, y para sanar la relación que tenemos en relación a la familia y en el entorno en el cual estamos. Así que les invito a que afrontemos estas realidades, a que no lo ocultemos, a que tal vez la sociedad nos invita a que no lo hagamos, pero sí es indispensable. Si es un aborto espontáneo, a veces la mujer se siente como que falla, no es capaz de tener bebés. Es que no, de eso no se trata. Simplemente son procesos que suceden y son bebés o fetos que vienen con un tiempo determinado y se van y vienen a darnos lecciones de vida muy importantes. Y si es un aborto provocado, igualmente son experiencias y relaciones con bebés que vinieron un tiempo y que es necesario que sanemos estas relaciones. No juzguemos. El sentimiento de culpa seguramente va a ser muy grande, independientemente que sea espontáneo o provocado. Lo bueno aquí es que nos demos el tiempo, nos demos el espacio, nos demos el permiso, que seamos conscientes que es necesario sanar estas relaciones y seguir caminando con liviandad, con libertad, y sabiendo que este bebecito que estuvo un tiempo con nosotras y con el padre que siempre va a estar presente, y seguramente con una familia de entorno alrededor, podamos sanarnos a nosotros mismos y podamos sanar las relaciones con este bebé que un día partió o un día nosotros decidimos que debería partir. Entonces, busquen ayuda, busquen orientación, comuníquense con esos bebecitos a través de la escritura, a través de la grabación, a través de la sanación con otras personas que nos pueden dar el apoyo necesario para realizarlo, y para que cada vez seamos más independientes, más libres, más con experiencias que podemos ayudar a otras personas, a otras mujeres, a otros padres, a otras familias a salir adelante. Así que les agradezco muchísimo, y si en algo les puedo apoyar, pues ahí tienen los teléfonos, los números telefónicos, también las redes sociales, y si no es conmigo, pues busquen ayuda de otra manera, o si lo pueden hacer solas o solos, pues también es válido, pero a veces es indispensable conseguir un soporte. Así que gracias, y seguramente nos vamos a ver en otra ocasión. Muy amables.